Damos a todas y todos una cordial bienvenida al Seminario de Convivencia Educativa, una tarea de todos, organizado por el Ministerio de Educación, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, el Fondo de Investigación y Desarrollo de Investigación y el Centro de Investigación Avanzada en Educación, con el patrocinio del Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. También saludamos a los representantes de las instituciones gubernamentales y de organismos internacionales que nos acompañan hoy. En primer lugar, a Joaquín Walker, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, a María Teresa Ramírez, coordinadora nacional de Convivencia para la Ciudadanía del Ministerio de Educación, a Sebastián Araneda, director del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, a Nicole Ehrenfeld, subdirectora de Centros e Investigación Asociativa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, a Francisca Morales, oficial de educación de UNICEF en Chile, a Ana María Squicherini y Katy Bustos, coordinadoras nacionales del programa Habilidades para la Vida de CONAEP, a Carolina Leighton, jefa de la División de Estudios de la Agencia de Calidad de la Educación, a Carlos Soto, jefe del Departamento de Gestión Institucional e Innovación de la Superintendencia de Educación, a David Instroza y José Muñoz, analistas de la Unidad de Estadística y Estudios de la Superintendencia de Educación. También saludamos a Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, a Sebastián Izquierdo, presidente de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y coordinador académico e investigador del Centro de Estudios Públicos, CEP, a Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, y a Poliana Espinosa, gerente del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Agradecemos a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso por recibirnos hoy en su sede en Santiago y a quienes son parte del equipo de investigación, coordinación logística y comunicaciones del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Extendemos un cordial saludo a todos y a todas los participantes, representantes de establecimientos educacionales, equipos directivos, equipos de convivencia educativa, miembros de diversas comunidades escolares y actores del sistema educativo, y especialmente a los conferencistas y expositores que enriquecerán este espacio compartiendo su conocimiento, miradas y experiencia. En este seminario se presentarán los principales resultados de 3 investigaciones: los estudios FONIDE FON 230-0074 y FONDESI 124-0886, que analizan la evolución de la convivencia educativa y la violencia escolar en la última década en Chile, y el estudio licitado por UNICEF CLE 108-2023, titulado Apoyo técnico para el análisis y elaboración de propuestas respecto de equipos profesionales asociados a la temática de salud mental y bienestar emocional de estudiantes en Chile. El objetivo es generar un espacio de diálogo y reflexión en torno a hallazgos recientes sobre la convivencia educativa y la violencia escolar en Chile, que son materias de alta relevancia para las políticas públicas en educación. Esperamos que sea una instancia significativa para intercambiar experiencia y fortalecer el trabajo conjunto entre actores clave del sistema educativo con el fin superior de promover el bienestar de las comunidades educativas y el resguardo de derechos de niñas, niños y adolescentes. El seminario está estructurado en 2 paneles con un intermedio. Para comenzar, invitamos a dar unas palabras a Joaquín Walker, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, en representación de la subsecretaria de Educación. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera hacer propio los vocativos de todas las autoridades, funcionarios y equipos de ministerios y de la academia aquí presente. Y quisiera detenerme en agradecer muy especialmente a los dueños de casa, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al Centro Edu Inclusiva y a todos los equipos de investigación que están aportando hoy día en esta instancia, también al CIA de la Universidad de Chile y a UNICEF también, que hacen posible este espacio. Quisiera excusar a la subsecretaria Alejandra Arratia. Estamos en un día particularmente movido en el sistema educativo, con una agenda muy compleja, pero como ministerio y particularmente la subsecretaria Arratia estamos muy
no solo atentos, sino también expectantes de profundizar en todos los resultados que aquí podamos conocer y también en seguir colaborando y trabajando juntos para enriquecer las políticas públicas en base a evidencia tan valiosa como la que aquí se presenta. Y quiero agradecer muy especialmente a Edu Inclusiva por el rol que han tenido y a través de Verónica, su directora, la gerenta también, por el trabajo que han estado haciendo en este eje en particular de salud mental y convivencia, que es uno de los ejes del plan de reactivación educativa y que es una prioridad para nosotros como Ministerio de Educación, porque han podido insumar distintos productos de conocimiento, evidencia, para programas ministeriales. Han podido colaborar en el programa Convivir se Aprende, en el sistema de monitoreo para la convivencia y también en el proyecto de ley que busca fortalecer la convivencia educativa a través de insumos valiosos que nos permiten seguir fortaleciendo políticas públicas en base a evidencia. Así que muchas gracias también al equipo en particular por eso. Este desafío que nos convoca, la convivencia educativa, la prevención de la violencia, que también se entrelaza con el bienestar de las comunidades y la salud mental, es justamente, como decía, un eje del plan de reactivación educativa, que es la estrategia que el Ministerio de Educación ha llevado a cabo post pandemia. Pero estos desafíos que están hoy día presentes sabemos que van más allá de los efectos de la pandemia. Estamos viviendo múltiples fenómenos sociales. En Chile tuvimos un estallido social, hemos tenido varios otros fenómenos políticos, estamos en un cambio epocal, hablan algunos autores, un cambio generacional también particular, el uso de las redes sociales, que también irrumpen la forma en la cual nos relacionamos, y todo eso nos exige estar monitoreando y aprendiendo constantemente de cómo se va dando la convivencia cotidiana. Y por eso es tan importante un seminario como este y las evidencias que vamos a presentar. Quisiera también decir que para nosotros como ministerio, y eso es algo que va a ahondar particularmente el director del Centro de Estudios, estamos interesados en evaluar programas, en levantar evidencia, y en eso quisiera destacar, por ejemplo, la evaluación de impacto que estamos haciendo con la Universidad de Chile, también el programa Convivir se Aprende, que muestra efectos positivos, o al menos muestra una aceptación positiva y sobre todo una valoración y una identificación de adquisición de herramientas para el trabajo de la convivencia en las comunidades educativas que tienen el programa Convivir se Aprende, que llega a más de 2.700 establecimientos, lo cual es una muy buena noticia, sumado también, aquí veo que está Junaed presente, a la evaluación de impacto que hicimos al programa Habilidades para la Vida, que muestra efectos positivos en distintos indicadores, en distintas magnitudes también, lo cual es muy valioso. Y por último, destacar que los insumos acá que vamos a poder profundizar en este espacio nos permiten también seguir ahondando en elementos que fortalecen el proyecto de ley de convivencia educativa que está hoy día en el Congreso, y eso es particularmente relevante y que busca sobre todo institucionalizar un sistema de monitoreo de la convivencia en esta legislación, porque si bien hemos creado un sistema desde el Ministerio de Educación, nos parece que es bueno que esto permanezca en el tiempo y una ley lo regule para poder tener indicadores estables que nos permitan ver cómo estamos en estos temas tan sensibles. Segundo, nos permite relevar el rol del coordinadora de convivencia, y es lo cual queremos llevar el cargo de los encargados y encargadas. Se cambia el estatus de esta figura. ¿Hay acá encargados o encargadas de convivencia presentes? ¿Se pueden levantar la mano? Aquí tenemos 1, 2, muchas gracias por estar presente en este día. Buscamos justamente relevar ese rol desde el proyecto de ley, y algo que también vamos a profundizar, y sobre todo de manera transversal, abordar la convivencia y la prevención de la violencia de forma formativa, preventiva, y desde lo estrictamente educativo, que es la clave por la cual estamos trabajando. Así que muchas gracias a todas y todos por estar acá, y sobre todo a las instituciones organizadoras y que han participado de este estudio. Muchísimas gracias. Le damos muchas gracias al señor Walker por sus palabras. A continuación se dirigirá a ustedes Sebastián Araneda, director del Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Hola a todas, todos, ¿cómo están?
Bien. Esa es la clásica como de un profesor. Es medio latero, pero bueno. Está bueno para conectar. Oye, voy a tratar de hacer la presentación un poquito más, mis palabras un poquito más cortas porque claro, ya somos dos que estamos representando al Ministerio de Educación, pero me gustaría recordar algunas cosas y sobre todo desde el rol del Ministerio de Educación y particularmente desde lo que corresponde al Centro de Estudios. En primer lugar me gustaría como valorar el hecho de que estemos hablando de convivencia educativa. Efectivamente, pareciera ser que es algo muy lejano el tema de la pandemia, pero efectivamente la pandemia dio una oportunidad política y social de que podamos empezar a hablar de convivencia educativa, de salud mental, porque tiene distintas dimensiones. Es bien interesante porque toda la evidencia que se levanta se habla sobre salud mental y convivencia quizás como un fenómeno que es indisociable, pero son dos cosas que, si bien están muy relacionadas, tienen dimensiones bien diferentes. Entonces, eso, bueno, por otro lado también, y en gran parte por el motivo en el que estoy acá, es de que efectivamente uno de los estudios viene del FONIDE, que está muy relacionado ahí gracias a Verónica que está desarrollando ese FONIDE. Para nosotros es muy positivo de que los resultados del FONIDE no se queden en repositorios, que no se queden en la biblioteca digital del Mineduc, que muchas veces hemos visto que no tiene a veces tantas las visitas que nosotros nos gustaría que tuviera, y todo esto que tiene que ver con tratar de poder permear los resultados de la investigación y poder incidir en la política pública es súper importante, y este evento en particular, donde hay actores representantes de distintas instituciones, de distintos también niveles del sistema, es algo muy relevante. Así que eso, solo quería dejar tres principales ideas que tienen que ver un poco con el giro de negocio que tenemos en el Centro de Estudios sobre la evidencia acumulada, que se reducen quizás a frases y afirmaciones que son bien como de perogrullo, que pareciera ser que son cosas como muy lógicas, pero me gustaría como revisitarlas porque nos da un poco la dimensión de hacia dónde debiésemos ir y qué es lo que cuál es el fenómeno, cuáles son las características del fenómeno de la convivencia educativa y la salud mental que nos enfrentamos hoy día. Yo creo que es importante volver a darnos cuenta, y esto existe evidencia acumulada de sobra al respecto, de que no podemos aprender ni tampoco podemos enseñar si no nos sentimos bien. Algo así de básico, y eso tiene distintas implicancias. Por un lado, existe efectivamente, eso significa que la escuela de hoy día, la educación de hoy día, tiene que generar una capacidad de poder escuchar el malestar. ¿Por qué es importante esto? Porque la salud mental es algo más bien silencioso. Esto pareciera ser que tiene distintas dimensiones, o sea, primero empieza con un malestar, después se expresa en la convivencia educativa, a veces la convivencia educativa incide en la salud mental, por supuesto, que es un fenómeno más individual, y eso después se relaciona con las herramientas profesionales que existen en el entorno escolar. Yo creo que es importante ver esas tres dimensiones, porque en la medida en que podamos abordar las tres dimensiones, uno puede tener un enfoque más preventivo, porque claro, la salud mental, al ser un fenómeno silencioso, la violencia es la expresión quizá ya más explícita de toda esta interrelación de factores. Es importante que podamos empezar a pensar en un enfoque más preventivo. Yo creo que eso es algo súper importante. Y ahí entran cosas tan fundamentales como la infraestructura, que hoy día en Chile, en el sistema escolar, tenemos una deuda pendiente bien importante, que yo creo que, a propósito de que hoy día estamos justo en una época en donde se están comenzando a generar los programas de gobierno, y es bien importante de que convivencia, de que infraestructura, que también que es un tema bien importante, que se relaciona con temas de convivencia, es algo bien importante. Lo otro que también quería, la segunda idea, es que tampoco se puede aprender ni enseñar si hay ya violencia en el entorno. Y lo interesante de la violencia, al igual que la deserción, al igual que la desvinculación del sistema en su totalidad, es que es el resultado de una cadena de muchas decisiones que no fueron tomadas o no tomadas. ¿Por qué digo tomadas o no tomadas? Porque muchas veces uno no está consciente que hay algún fenómeno que pudiese estar prediciendo un fenómeno de violencia en el futuro. Por eso yo creo que es bien importante como tratar de dimensionar cuáles son los factores intermedios que entran en juego. Y eso es una muy buena noticia,
sobre todo para las instituciones que levantamos evidencia, y en esto la investigación de la Católica del Paraíso y en el FONI es tan relevante porque empieza a levantar evidencia para monitorear. Y yo creo que aquí también es importante entender de que para que el monitoreo llegue al sistema educativo debe insumar la toma de decisiones de distintos actores educativos. No podemos generar evidencia solo por generar evidencia. La evidencia no siempre le puede hacer sentido a los establecimientos educativos, a los actores educativos, y no siempre les permite tomar decisiones. Entonces eso requiere un rol activo también de varios actores, de cómo a la vez que monitoreamos, transformamos a esa decisión para que sea un apoyo para los distintos actores educativos. Porque es la única forma en que se puedan abordar estos fenómenos de una manera mucho más integral. Lo último que quería decir es que el objetivo un poco, y quizás el horizonte que siempre hemos pensado, es que queremos lograr escuelas libres de violencia y que sean más protegidas. Si hay algo que yo creo que es importante y que los que nos tiene hoy día hablando nuevamente de convivencia educativa, es de que la sociedad en su conjunto no está viendo a la escuela o a los establecimientos educativos en general, para no dejar afuera, por supuesto, a educación parvularia, no está viendo, y sobre todo el retorno de la pandemia, no está viendo como un espacio protegido, no está siendo visto como un espacio de socialización en donde estudiantes, niñas y adolescentes puedan acceder y que sea un factor que los potencie. Yo creo que eso es algo que tiene que alarmarnos y que tenemos que pensar cómo podemos aportar en ese proceso. Y en esa línea también es importante de que existe mucha evidencia acumulada de que existe cierto nivel de relación con respecto a la violencia escolar y no solo la sensación de seguridad y la cohesión social de los países, sino también de prosperidad económica. Y yo creo que darle esa dimensión a la convivencia le da mucha más importancia y relevancia para la política pública. Y no debemos olvidar eso desde lo que estamos pensando. Y para ello es muy importante muchas cosas que se han desarrollado desde la academia, desde también la sociedad civil, de que tenemos que renovar ciertos enfoques para abordar la convivencia. Pareciera ser de que, y un poco desde la construcción de ciertas políticas públicas e instituciones públicas que estaban tratando de asegurar la calidad, que estaban muy centradas en pedir cuentas. Y es interesante que hoy día la Agencia de la Calidad, la Superintendencia, está teniendo un vuelco hacia el enfoque formativo y pedagógico. Están apoyando más a las comunidades. Entonces, y en esa línea solo quiero darme en muy pocos puntos, porque ya lo comentó un poco Joaquín. Pero al respecto, y pensando cuál es la característica del fenómeno de la convivencia educativa, hay varias cosas que pueden materializarse de acuerdo a esta evidencia. Y es que primero es muy importante monitorear. Por supuesto que es importante monitorear. Y el proyecto de ley que hoy día está en segundo trámite en el Senado, yo diría que hace algunos avances bien significativos ahí. Genera el observatorio de convivencia educativa que depende de la agencia. También está considerado el sistema de monitoreo que está haciendo la Agencia de la Calidad, que nos permite generar datos, y no solo generar datos para poder ver desde el nivel central estamos bien o estamos mal a nivel país, sino cómo podemos generar datos para que las comunidades educativas puedan tomar decisiones. Lo otro es que es importante articular acciones y recursos profesionales, porque efectivamente hoy día la situación de la convivencia educativa y la salud mental pareciera ser que significa una demanda que puede ser inabordable para profesores, porque no necesariamente cuentan con toda la formación, y quizás este fenómeno necesita recursos profesionales mucho más diversos e interdisciplinarios. Y en ese sentido han existido algunos avances, como por ejemplo la Habilidades para la Vida. Hay varios programas que efectivamente hoy día están incorporando muchos más equipos psicosociales más transdisciplinarios. Así que, sin querer extenderme mucho más, yo creo que es importante entender que la convivencia escolar no solo es una condición del aprendizaje, sino también está construyendo la sociedad del futuro. En la medida en que tengamos escuelas más seguras, en la medida en que tengamos escuelas que permitan canalizar el malestar, escuchar el malestar, canalizar el malestar y darles herramientas para sintetizarlo y expresarlo dentro de la escuela, podemos generar mejores condiciones para la democracia. Entonces, solo quería terminar con eso.
terminar también y recalcar de que es bien relevante que estén tantas instituciones aquí conversando. Hay una configuración ahí del programa que es bien interesante, porque al principio hay muchos actores más como desde la sociedad civil, tomadoras de decisiones, y después efectivamente se baja estas experiencias, y ahí es donde gente que nos toca trabajar en investigación debemos estar bien atentos, como cuáles son los datos que necesitan, de qué forma los necesitan y a qué tiempo les sirve para tomar decisiones. Así que eso, muchas gracias por la invitación, espero que sea un muy buen encuentro y que salgan buenas reflexiones. Le damos muchas gracias a Sebastián por sus palabras. A continuación, invitamos a Nicole Ehrenfeld, subdirectora del Centro de Investigación Asociativa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Bueno, buenos días a todos y todas. Honorables autoridades, me hago uso de todos los vocativos, y estimada comunidad presente, reciban un cordial saludo. Quiero primero agradecer a Verónica López y a todo el equipo de EduInclusiva y de CIAE por invitarme a dar unas palabras en representación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Es de verdad un honor para mí estar aquí. Y yo creo que mis palabras van a ser como un paréntesis en toda la actividad de hoy, porque la verdad que la agencia no es un experto en convivencia escolar, sino que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo es la agencia del Estado, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que tiene como misión promover, fomentar y desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento. Dentro de eso, lo que es educación. Y lo hacemos con la convicción de que el conocimiento transforma vidas y que las decisiones basadas en evidencia son fundamentales para construir una sociedad más justa, más inclusiva y más sostenible. Y es así como hace casi una década, cuando todavía éramos CONICYT y estaba dentro del Ministerio de Educación, se crearon una convocatoria para formar centros de investigación en educación, porque desde el Estado se entiende la educación como un pilar fundamental de nuestro crecimiento. El objetivo era claro: fortalecer la investigación interdisciplinaria de frontera, generar conocimiento científico relevante y aportar a las políticas públicas en temas cruciales como la calidad, la equidad y la inclusión educativa. Y de esta convocatoria surgieron 2 centros, y uno de ellos es el EduInclusiva. Esto también antes había sido adelantado por la postulación del CIAE, que había además adjudicado un financiamiento basal. El EduInclusiva, que es parte de las iniciativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hoy celebramos uno de los tantos hitos que ha logrado en estos 10 años, y son logros concretos en este esfuerzo sostenido, como es la adjudicación del estudio de la UNICEF sobre salud mental y bienestar socioemocional de los estudiantes, y la presentación de estos resultados de investigación, como son el FONIDE y el FONDECIT, que abordan la evaluación de convivencia y violencia escolar en Chile. Desde la NIT nos llega de orgullo ver cómo estas capacidades instaladas en 10 años, que son fruto de la política pública de largo plazo, como son los centros de investigación, se traducen en evidencia útil para el diseño de políticas públicas en colaboración muy estrecha con el Ministerio de Educación y organismos internacionales como la UNICEF. Evidencia de que más, por lo que escuchaba en la conversación previa, llega justo a tiempo y en la calidad necesaria para esa toma de decisiones. Y es lo que buscamos con la política pública de los centros de investigación. El futuro de nuestro país depende en gran medida de nuestra capacidad para garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan aprender en entornos seguros, inclusivos y emocionalmente saludables. Por eso este seminario no solo es una instancia de divulgación científica, sino también un espacio de encuentro, de reflexión y de compromiso colectivo. Felicitamos a todos y todas quienes están participando hoy, que este diálogo contribuya a seguir construyendo una educación que abrace la diversidad, que promueva el bienestar y fortalezca la convivencia. Les deseo mucho éxito y muchas gracias nuevamente.
Le damos muchas gracias a Nicole Ehrenfeld por sus palabras. Ahora daremos inicio al primer panel con la presentación titulada Tendencias en el tiempo, indicadores de convivencia y violencia escolar, a cargo de Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva e investigadora responsable de los proyectos FONIDE y FONDESIT. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Voy a intentar usar el micrófono móvil y si no resulta, me quedo acá, ¿ya? Me hago partícipe de los mensajes de nuestras autoridades porque creo que de eso se trata, ¿no? De generar conocimiento científico que sirva no solamente para quienes toman las decisiones, obviamente que sí, que impactan en las comunidades, sino también para las comunidades educativas que tienen que tomar sus propias decisiones en relación a la gestión de la convivencia. Y yo diría que la convivencia es una condición, es un medio, pero también es un fin. Así lo publicamos en un artículo para la UNESCO en 2014. Es un fin porque la convivencia también transforma vidas y formas de relacionarnos para poder vivir y mantenernos viviendo en una sociedad democrática e inclusiva. Entonces, el propósito es bien mayor. Estamos aquí reunidos en este seminario con la idea de la convivencia, la hacemos todos, porque eso ha sido una consigna bien importante que vamos luego a compartir con ustedes en el panel 2. Hay un video también que queremos mostrarles de la experiencia de trabajo con UNICEF y con Ministerio de Educación. Lo que yo les voy a mostrar ahora, ¿se escucha? Sí. Son principalmente el resultado de un proyecto FONIDE. FONIDE es el Fondo de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación, que adjudicamos el año 2023, y los voy a poner luego en discusión con resultados preliminares del proyecto FONDESIT, financiado por ANID, que yo dirijo. Y partimos de una primera consigna, que es el antecedente inicial. ¿Es verdad que ha aumentado la violencia escolar en Chile? Porque en realidad los medios de comunicación así nos lo dicen todos los días, ¿cierto? Y es cosa de mirar la tele a las 8 de la tarde todos los días. Y también en nuestras propias conversaciones, en nuestras familias, cuando uno está con los colegios, con los profesores, también así lo indican. Pero lo cierto es que la evidencia se basa fundamentalmente en las denuncias que recibe la Superintendencia de Educación y que hace un muy buen trabajo presentarnos mes a mes cómo ha ido esa tendencia, que ha ido en alza. Pero las denuncias no es lo mismo que los reportes, los autorreportes y heteroreportes, que es lo que maneja la investigación cuando evalúa y mide la violencia escolar y los constructos asociados como clima escolar y en este caso salud mental. Entonces, quisimos poner al día y actualizar las evidencias en Chile disponibles en el sistema público que nos permitieran conversar y dialogar con la literatura científica, y ahí hay un propósito bien académico, para poder dar respuesta de verdad a la pregunta si es verdad o no que ha aumentado la violencia escolar en Chile. Chile es uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema de información que contestan los estudiantes y sus apoderados y también los profesores en dos formas distintas. Uno es a través de la Agencia de la Calidad, los cuestionarios que acompañan el CIMSE, y el otro es el programa Habilidades para la Vida a través de un sistema de monitoreo de la convivencia escolar que nosotros mismos hace como una década apoyamos en su diseño, construcción, validación y transferencia. Además, tenemos obviamente los datos de la superintendencia. Nosotros quisimos poner esa información del sistema público disponible de manera conjunta para analizar su evolución en el tiempo, teniendo como referente el modelo social ecológico de colegas internacionales con los que también hemos trabajado, Astor y Benvenisti, que dan cuenta de que en realidad la violencia escolar y la convivencia, primero, son fenómenos interrelacionados, que no es lo mismo. No podemos decir que para mejorar la convivencia solo puedo prevenir la violencia, ni viceversa, porque requieren de mecanismos e intervenciones que también son diferenciadas. Ese era un primer punto. Y por lo tanto dijimos tenemos que medir tanto la violencia como la convivencia. En Chile eso se mide en general como clima escolar, clima de respeto, ¿sí? Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que poner esta discusión en conversación con el contexto. Uno, el contexto temporal, la prepandemia, pospandemia, que lo vivió todo el mundo y que en Chile además vivió un estallido social previo a la pandemia, que para el caso nuestro es importante de considerar.
Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar la perspectiva del modelo social ecológico, de que así como dijo Sebastián Araneda del CEM, los elementos individuales, como pueden ser las afectaciones de la salud mental, que me pasa a mí, no son independientes de los contextos, sino que están influidos, incrustados, embedidos en contextos, y por tanto necesitamos considerar esos contextos. ¿Cuáles son los contextos? Al menos el contexto de la sala de clase. Es distinto lo que me pasa con un profesor en un año que lo que luego me pasa con el siguiente, ¿no? Yo que tengo un hijo que ahora pasó de segundo a tercero, la experiencia es súper distinta como la estamos viviendo con esta profe que nos gusta más. Perdón, me devuelvo. El contexto de establecimiento. En Chile estamos muy acostumbrados a diferenciar el contexto de dependencia, ¿no? Los subvencionados versus los particular pagados versus los de administración pública. Pero hay otros contextos. Uno es el nivel socioeconómico, que sabemos que está correlacionado con lo anterior, pero hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con el número matrícula. Si pudiéramos tener el dato con la calidad y la infraestructura sería ideal, pero no existe, ¿cierto? Eso es un tema pendiente de la política. El porcentaje de repitentes en un colegio, también condición urbana rural, entre otros. Y a nivel de las condiciones o el contexto comunitario, algo que siempre decimos, pero que hay muy pocos estudios que lo han señalado con datos fehacientes, es que la percepción de seguridad en el barrio, en la comunidad, pareciera que es algo muy importante. O sea, es muy distinto vivir una experiencia de bullying, de victimización, violencia escolar en una comuna donde hay una alta percepción de nivel de criminalidad, delincuencia, que vivirlo en otro contexto. Esa era parte de las preguntas que también nos quisimos hacer. Dicho eso, el objetivo entonces fue poder comprender, no solo describir, sino también tratar de comprender los cambios a través del tiempo de estos múltiples indicadores de convivencia y violencia, identificando y comparando trayectorias de establecimientos. Y las dos preguntas principales que nos quisimos hacer fueron, por una parte, ¿existen tendencias en el tiempo y cuáles son? ¿Cómo las podemos describir? Tanto en términos de los indicadores de convivencia escolar, de violencia escolar y su relación con salud mental. Y segundo, si esas distintas trayectorias posiblemente existentes se pueden o no explicar dados los distintos contextos. Y si es así, si fuese posible de encontrar algunos grupos de crecimientos hacia un mejoramiento o un empoderamiento según las condiciones, los contextos y por tanto los grupos de establecimiento. Para eso realizamos un estudio con diseño mixto secuencial explicativo. Eso quiere decir que fue una primera fase cuantitativa donde nos tomó muchos meses, pueden imaginar, juntar todas esas bases de datos, estudiarlas, limpiarlas, luego también una tarea de agregarlas para poder identificar inicialmente cuáles eran, para el caso de las preguntas de la Agencia de la Calidad, utilizamos los IDPS, Clima de Convivencia Escolar, pero desagregados por actor educativo, específicamente trabajamos con las respuestas de estudiantes, y luego hubo que averiguar, indagar bien en cuáles eran aquellas preguntas que realmente eran posibles de comparar en el tiempo, puesto que se mantenía relativamente estable la manera de preguntarlo o la manera de responderlo. Y ahí hubo una recodificación que hacer en algunos casos. También trabajamos con la base de datos de habilidades para la vida en su sistema de monitoreo. Esas son escalas que están validadas psicométricamente, entonces las utilizamos como dimensiones. Y en el caso de las denuncias utilizamos los reportes de maltrato escolar y discriminación, que como todos ustedes saben, lo puede hacer cualquier adulto de mayor de 18 años en Chile, respecto de cualquier estudiante que tenga RUT, ¿cierto? Y que, pero lo hace entonces alguien que no es el estudiante, porque en Chile, al menos en este sistema de denuncias, los propios estudiantes no pueden poner la denuncia, la pone el adulto responsable. ¿Qué hicimos? Un análisis descriptivo, luego correlacional, generamos análisis también estadístico avanzado, como fue un análisis de trayectorias latentes, un análisis de regresión multinivel y un análisis de ecuaciones estructurales. Todo eso en la fase cuantitativa nos permitió, sobre todo el análisis de trayectorias, identificar a establecimientos que eran outlier, eso quiere decir que se comportaban de manera distinta a la mayoría, y con esos establecimientos realizamos un trabajo de tipo cuasi etnográfico. Fueron 2 establecimientos, uno en la región de la Araucanía y otro en la región de Valparaíso.
Después del análisis cuantitativo y cualitativo realizamos una fase de integración de resultados que hoy día también les voy a presentar. Vamos a partir entonces por los resultados cuantitativos. Es harta información, pero en pocos minutos quiero mostrarle a ustedes las tendencias que son más claras, los resultados que son más llamativos. Algunos de ellos son, les adelanto ya, contraintuitivos respecto de lo que los medios de comunicación siempre nos dicen respecto de la realidad del país, ¿ya? En su sistema educativo. Primero miramos la trayectoria de establecimientos, quiere decir, estamos mirando cómo se comportan los cuartos básicos respecto de los cuartos básicos en el tiempo y los segundos medios respecto a los segundos medios en el tiempo, ¿ya? Eso quiere decir que con los datos disponibles en la Agencia Calidad, primero lo que encontramos de manera muy clara fue unas diferencias importantes en relación a la tendencia en el tiempo entre la básica y la media. Parece que el contexto de enseñanza no da lo mismo. Y eso creo que es el principal resultado y además es algo distintivo de lo que existe a nivel internacional. ¿Qué encontramos? El análisis de trayectorias latentes nos mostró que sobre el 90% de los establecimientos cuyos estudiantes respondieron los cuestionarios SIMS en cuarto básico entre los años 2000, en realidad eran 2012 al 2022, pero para ser más cautos, y en consulta con Agencia Calidad tomamos los datos desde el 2014 porque hubo varios ajustes a los primeros años de esa aplicación. Entonces, en aproximadamente una década, los estudiantes señalan en sus autorreportes respecto de convivencia mejoras en el tiempo y también disminución de violencia escolar. Es decir, el resultado principal es que entonces la gran mayoría de establecimientos que tienen educación básica en el país en una década mejoró sus resultados en convivencia y también los mejoró en violencia, en el sentido que disminuyó la violencia, mejoró la calidad del clima de respeto. Unos temas importantes, considerando los otros contextos, es que esto es sobre todo más notorio en los establecimientos de administración pública, es decir, municipal o SLEP. Recordemos que algunos eran municipales y han pasado a SLEP en este tiempo. Para los indicadores de convivencia escolar, que es de clima escolar, y también se observan mejoras, o quienes más mejoraron, particular subvencionado y dependencia pública para la disminución de la violencia escolar, medida como victimización entre estudiantes. Algo parecido es que quienes más han mejorado son los de IB alto, es decir, los de nivel socioeconómico bajo a medio, en la macrozona centro y norte, urbanos, y con menos de 200 estudiantes. Ahora les voy a mostrar algunos gráficos que nos permiten visualizar eso de manera visual. Y les pido que pongan atención en la línea azul. La línea azul son los establecimientos de administración pública, municipal, DEM-DAEM y OSLEP. Como ustedes se fijan, si vemos allá y acá también, los grises son los particular pagados y los verdes son los subvencionados. Al año 2014 lo que teníamos... perdón. Lo que en rendimiento, cuando observamos SIMSE como rendimiento siempre miramos brechas, ¿cierto? Acá en general en convivencia no solemos mirar brechas, pero ahí uno ve que había el 2014 brechas importantes en la calidad de el trato con respeto entre estudiantes y de profesores hacia estudiantes, que son las preguntas que mide ese cuestionario del SIMSE. Y que esas brechas, que eran a favor de los particular pagados, se han disminuido. Y se han disminuido, en este caso, para todos los establecimientos, pero sobre todo para la línea azul, para los de administración pública. Y eso es algo parecido que se repite en la pregunta en relación a los profesores tratan con respeto a los estudiantes. En relación a los profesores, nos hacen sentir que somos parte importante de esta comunidad educativa. Los resultados muestran algo parecido, pero con una brecha que empieza a distinguirse a favor de los particulares públicos, municipales, SLEP. En relación ahora, y por eso está en rojo, a las preguntas que guardan relación con violencia escolar, llámese un compañero se burló de ti o un compañero te pegó, son preguntas muy típicas de victimización verbal y victimización física entre estudiantes, así se mide a nivel internacional. Lo que observamos también es una disminución para todas las dependencias, con
eso, con mayor claridad también para los públicos. Pero se fijan que acá los resultados van mostrando tendencias claras, y las de DECOEN así también lo van demostrando, la diferencia entre el año 2016 y el 2022 en este caso. Hay a pesar de lo anterior, es decir, un mejoramiento de la calidad del trato con respeto entre estudiantes y de profesores a estudiantes, y una disminución de la victimización verbal y física en cuartos básicos, es decir, en la enseñanza básica, sí observamos lo que están viendo ustedes ahí, un aumento en la percepción de sentirse discriminados. Ahora, como Olga sabe, en general, cuando medimos violencia escolar no se suele medir discriminación. Nosotros lo incorporamos porque estaba disponible en el sistema público, porque además la superintendencia había identificado que lo que más ha aumentado post pandemia ha sido las denuncias de maltrato escolar, y dentro de ellas aquellas que tienen que ver con discriminación. Y efectivamente desde el autorreporte de estudiantes también observamos, y si ustedes se fijan, aquí la tendencia es un aumento para todas las dependencias, se mantiene la brecha, incluso la brecha aumenta. Y esto lo observamos también luego en la enseñanza media, pero aquí el mensaje que nos llevamos como para la casa es que el contexto educativo de la básica y la media parece que hace una diferencia importante en relación a lo que nos está pasando en Chile en una década, porque encontramos resultados contrarios a la básica en la media. La tendencia clara en la enseñanza media es una disminución de la calidad de la convivencia y un aumento de la violencia escolar respecto de sí mismos. No estoy haciendo la diferencia, la básica es mejor que la media, sino que la media en relación a sí misma, los segundos medios han aumentado sus reportes de victimización y han disminuido sus reportes de la calidad del trato, sobre todo del trato de respeto de profesores y estudiantes. Y aquí la estabilidad en el tiempo es importante, y nos llama la atención que es tan mayoritaria. Sobre el 96-97% de los establecimientos de Chile, de todas las dependencias, en realidad van mostrando un declive, ¿no? Y esto se condice obviamente con los medios de comunicación, que es lo que nos va mostrando. Y como vamos a ver ahora, en realidad los resultados son contraintuitivos, porque muestran que la convivencia escolar en realidad más ha ido empeorando en el tiempo en los colegios particular subvencionados y particular pagados, en establecimientos de IB medio a bajo, es decir, de nivel socioeconómico medio alto, en aquellos que tienen científico humanista, que muchas veces son justamente los subvencionados, o sea, al revés, los TP no suelen ser subvencionados y particular pagados, en la macrozona norte urbanos, y en realidad han empeorado en sus indicadores de convivencia y violencia todos los establecimientos, el 97%, con excepción, observamos una leve excepción respecto de aquellos que tenían menos de 200 estudiantes. Es decir, pareciera que también como contexto, uno siempre escucha cuando, como investigadores, ¿no? Cuando vamos a la escuela, en los tiempos en que, por ejemplo, Cristian Belé, Juan Pablo Valenzuela, el CIAE, ¿se acuerdan? El mejoramiento escolar, y íbamos a los establecimientos a ver cómo mejoran, y entonces la respuesta es que somos una gran familia. Acá nos tratamos como familia porque en realidad somos pocos, nos conocemos. Pareciera que algo ocurre, que efectivamente como contexto el número de estudiantes, sobre todo era sobre 800, ya hace una diferencia respecto a la complejidad. Y acá les voy a mostrar también nuevamente los gráficos. Les pido que ahora pongan atención al gris, a la línea gris, que son los particular pagados. Y acá lo que observamos es nuevamente importantes brechas, es decir, diferencias entre los resultados iniciales en convivencia escolar, medida como hay una buena relación entre estudiantes y los profesores tratan a los estudiantes con respeto. Miremos la primera, que es la buena relación con estudiantes. O sea, había bastantes importantes diferencias entre los particular pagados y los municipales el 2014. Pero esa diferencia, si ustedes se fijan, se ha disminuido, pero no favorablemente para ninguno. Es decir, hay una baja en la percepción de una buena relación entre estudiantes en todas las dependencias, pero sobre todo en la dependencia particular pagada. Y eso es preocupante para todas las dependencias.
Y quizás eso también nos va explicando el fenómeno también mediático, ¿no? De por qué ahora sentimos, percibimos que hay mayor, no solamente peor calidad de la convivencia, como vemos acá, sino también un aumento de la violencia escolar medida como violencia entre estudiantes. Este es un índice de victimización que construimos porque en el caso del segundo medio son muchas más las preguntas que se le hacen a los estudiantes, es posible crear un índice. Entonces este índice conjuga victimización verbal, física y por exclusión social. Entonces nuevamente acá, se observa en el 2014, vemos que están esas brechas, esas diferencias por establecimiento, tipo de administración. Pero esa brecha no se observa al año 2022 para nada, pero la mala noticia es que en realidad la tendencia es opuesta a lo que nosotros desearíamos, es decir, que todos empeoraron, tanto los establecimientos particular pagados como subvencionados como municipales. Y eso es muy claro en el caso del índice de victimización entre pares, y en el caso del índice de discriminación múltiple se los mostramos igual acá. Lo que pasa es que las preguntas de discriminación se preguntaron de manera bastante distinta antes del 2017 y eso hace que, bueno, en el informe final más grande, extendido, al final nos dimos cuenta que necesitamos entender esto porque había como una baja y luego un aumento post pandemia. Si lo observamos desde el 2017, también ha habido un aumento en este índice. El índice también es un índice construido porque las preguntas eran altas. En el último tiempo te has sentido discriminado por tus condiciones, características personales, por tu rendimiento, por tener discapacidad, y así se iban y eso se construye un índice y todo eso ha ido en aumento. Esos resultados se parecen mucho, dialogan con los de la superintendencia que también nosotros analizamos. Ahora no se los muestro, pero eso era algo en que convergen los resultados, tanto un mayor reporte en las denuncias de percepción de sentirse discriminado, como una mayor percepción como autorreporte de estudiantes de sentirse discriminados. Ahora vamos a mirar algunos de los resultados respecto a las trayectorias de estudiantes. Y esto, ahora uno lo entiende, el análisis distinto. Ahora es el estudiante respecto de sí mismo, en la medida en que crece de edad. Entonces vimos una cohorte, que son los chiquititos que estaban en cuarto básico, el 2016, y luego en segundo medio, el 2022. O sea, estudiantes que crecen, ¿ya? El análisis es distinto. En este caso, lo que encontramos es la constatación que no es tan distinta a lo que señala la literatura internacional, que en general los estudiantes tienden, a medida que uno crece, tiene peor percepción del clima de convivencia escolar en su establecimiento. Y eso es de alguna manera esperable por las características de la adolescencia que también uno no puede conjugar, y por eso te dice, los estudiantes empeoran su percepción de convivencia a medida que progresan en su trayectoria educativa, pero eso obviamente está articulado a medida que crecen de edad y tienen una visión también más compleja respecto de la propia realidad educativa. Algo que sí encontramos en la literatura y que no nos dicen nuestros resultados, pero por escasez de insuficiencia de datos también, es que en general el bullying, por ejemplo, tiene su peak en sexto, séptimo, octavo y luego tiende a disminuir. Nosotros no lo encontramos, pero nuevamente solo tenemos datos de cuarto básico y segundo medio, ¿ya? Entonces nos falta ahí faltaría algo de cara a la política educativa. Cuando analizamos mediante análisis de regresión multinivel esta idea de los contextos, cuáles son características individuales de los estudiantes, características del aula, del colegio y de la comunidad del territorio, lo hicimos pensando primero en el contexto tan importante que tenemos en Chile del cambio de colegios. Como sabemos, Chile tiene un sistema basado en el mercado educativo, lo sigue teniendo, la ley de inclusión tampoco, o sea, mejora el school choice, pero no lo modifica. Entonces lo que tenemos es una alta movilidad de estudiantes del sistema. En una encuesta que hicimos en el centro educativo, Nicole, los primeros 5 años, nos dimos cuenta que solo el 10% de los estudiantes de Chile, era una encuesta de 15.000 estudiantes de básica a media, tiene la posibilidad de graduarse de verdad con sus compañeros en cuarto medio con los que empezaste en primero básico, porque la mayoría se cambia de colegio y que esa realidad es una realidad que es privilegio de nivel socioeconómico alto, particular pagado en general, porque la básica llega hasta octavo y entonces te tienes que ir, ¿no? Entonces las transiciones es parte del diseño estructural de nuestro sistema y eso tiene efectos sobre la cohesión social que luego afecta al clima de convivencia. Por eso es que este estudio es un subestudio
de los 35.000 estudiantes de la base de datos disponibles que no se habían cambiado de colegio, ¿ya? Por lo tanto, tiene ese sesgo también de, como de autoselección. Y aún así encontramos que sí habían algunas características tanto individuales como de contexto que predecían o ayudan a contribuir una mayor probabilidad de que, a pesar de que pasar de cuarto básico a segundo medio en general empeora tu percepción de convivencia, si tú eres mujer y tienes buena asistencia y buen rendimiento, en general vas a tener una mejor percepción de la convivencia escolar que al revés, ¿sí? Que si eres varón, no vas nunca y te va súper mal, en general tu percepción es como más baja de la media. Encontramos también que a nivel de contexto de establecimiento, los establecimientos con mejor rendimiento también de alguna manera, y siempre es el huevo o la gallina, Sebastián, ¿no? O sea, que va primero y que va después. Este no es un estudio de causalidad respecto al rendimiento, no fue algo que medimos, pero efectivamente aquí sí nos apareció que a nivel en el primer análisis de regresión, solo características individuales, el rendimiento individual del estudiante afecta la percepción que tiene de sí mismo. Pero cuando agregamos el multinivel, ese nivel individual ya no es significativo, sino que lo significativo es el propio establecimiento. Si el establecimiento tiene en general buen rendimiento, eso ayuda a que el estudiante también tenga una mejor percepción más allá del resto de la cohorte. Y a nivel del contexto también encontramos de manera importante que la percepción de inseguridad o seguridad en el barrio, y eso fue con una encuesta que pudimos acceder del Ministerio de Desarrollo Social, sí encontramos que tanto como factor protector, una mayor percepción de ocurrencias de delito y de inseguridad, predecía una mayor, una mayor que promedio percepción de aumento de violencia escolar, por ejemplo. Es decir, que sí las características de la comuna, incluido el alto IBE. Comunas con alto IBE también, y de alguna manera eso apoya esa hipótesis de que los contextos importan, no solamente el contexto de aula o de colegio, sino también el contexto del territorio. Obviamente estas son probabilidades, no es determinación, no es que si tú estás en un barrio alto o en un barrio marginal vas a tener, ¿no? Sino que ayuda a contribuir de manera explicativa de qué manera los contextos aportan o contribuyen a que tu experiencia sea o no una experiencia de protección, de seguridad, pensemos en los grandes propósitos de para qué vamos a la escuela. En los resultados finales cuantitativos respecto a la relación con salud mental, aquí muy brevemente lo que tratamos de hacer es poder identificar si el clima escolar, porque esa es la manera en que se mide en Chile, insisto, la convivencia, si el clima escolar pueden o no actuar como una variable interviniente. ¿Qué quiere decir eso? Que interviene en la relación entre un X e Y. O sea, si X entonces Y, como en las matemáticas, entonces vemos, bueno, pero si hay una variable que es interviniente, entonces interviene en la relación entre X e Y. ¿Y de qué manera? Puede intervenir de dos maneras. X crea esa otra variable que vamos a llamar M, y M entonces afecta a su vez Y. Por lo tanto, hay un efecto directo y uno indirecto. Eso es lo que nosotros intentamos hacer. Y para eso pusimos, este es un modelo de ecuaciones estructurales, lo que pusimos es como X la violencia escolar, medida como victimización entre pares, y como Y, como resultado, la salud mental. Y esto es con información de la base de datos de Habilidades para la Vida, que es el único que contiene indicadores de salud mental. Entonces, probamos una hipótesis de mediación y otra de moderación, poniendo como variable interviniente, ¿cierto?, el clima escolar. Entonces aquí nos hicimos la pregunta, ¿el clima escolar importa? Es un contexto importante porque, como dijo Sebastián Araneda del SEM, efectivamente la salud mental es algo individual, es algo que me pasa, ¿cierto? Pero eso que me pasa, ¿está influido por el contexto escolar, por la calidad del ambiente escolar o no? Y esa calidad del ambiente escolar influye en la fuerza de la relación entre el efecto que tiene la violencia escolar sobre la salud mental. Esas eran las preguntas que nos hicimos y pudimos dar respuesta a ellos para contarles como brevemente que sí, efectivamente, la violencia escolar tiene un efecto tanto mediador
como moderador sobre la salud mental o sobre la relación entre victimización entre padres y salud mental. Específicamente crea un clima escolar, voy a usar la palabra tóxicos como lo usaban Eva Milicic y Isidora Mena en los 90, crea un clima escolar tóxico que perjudica, ese clima luego perjudica la salud mental de los estudiantes más allá de la relación, pero considerando la relación directa que hay en los efectos negativos que tiene la violencia escolar sobre la salud mental de los estudiantes. Eso es así para el caso, los indicadores de ajuste están correctos. Tanto para riesgo de salud mental, ese riesgo de salud mental se mide como indicadores de externalizantes, internalizantes y de atención, así se mide en el cuestionario de la habilidad para la vida, y también sobre su bienestar subjetivo, que es, podríamos decir, la otra cara de la moneda cuando evaluamos los efectos psicológicos que tiene, porque podemos medirlos como problemas de salud mental, pero también, y si consideramos la OMS, que no es esa la definición de salud mental, sino un estado pleno de vitalidad, entonces si lo medimos así, como bienestar subjetivo, como la idea de que yo estoy satisfecho y contento con mi vida, con las demás, que siento que eso me da potencia para poder desarrollar mi trayectoria educativa, mi trayectoria vital, también afecta. Encontramos también, y esto es importante, un efecto de interacción solamente para salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes más se exponen al efecto perjudicial de la violencia escolar sobre la salud mental son aquellos que se encuentran en contextos de climas escolares tóxicos, o sea, no da lo mismo. Visto de la otra manera, que un buen clima escolar reduce entonces la fuerza de la relación entre la violencia escolar y el riesgo de salud mental. Hoy día por la tarde vamos a tener un conversatorio más informal con los equipos ejecutadores del programa de Habilidades para la Vida para conversar estos resultados, porque de todas maneras ambos resultados justifican la intervención sobre clima escolar, y también eso es clara evidencia para el Ministerio de Educación, de todos los gobiernos, ¿no? De que en realidad la calidad de la convivencia escolar afecta efectivamente la salud mental de los estudiantes, y si queremos mejorar la salud mental tenemos que poner ojo a la calidad de la convivencia escolar. Ahora les voy a mostrar brevemente la fase cualitativa que hicimos, porque como les comenté, hicimos un estudio pequeño, intenso pero pequeño, dada la enorme escala de cobertura nacional y longitudinal de lo que les hemos mostrado hasta ahora, pero lo que sí pudimos realizar un estudio de caso en dos establecimientos que corresponden a una de las trayectorias outlier, es decir, a una de las trayectorias del 3% de los establecimientos de enseñanza media que sí habían mejorado en el tiempo, es decir, en un lapso de 8 años. El caso 1 era un liceo de la región de la Araucanía y el segundo de la región de Valparaíso. En ambos casos los indicadores muestran mejoras efectivamente en los indicadores que estábamos mirando. Para el caso del liceo de la región de Valparaíso, también reducciones en la repitencia escolar a lo largo del tiempo, y ahí está el diseño más específicamente que hicimos con ellos. Parte, además de hacer entrevistas y observaciones de los lugares, hicimos un trabajo de visual con memoria, o sea, como de memoria visual, un taller donde traíamos las fotografías, porque el objetivo acá no era solamente obtener su percepción del momento, como de las fotografías como están ahora, sino de cómo había mejorado el establecimiento, si ellos también tenían primero la percepción de mejora o no en el tiempo, y segundo, cómo configuraban, cómo narraban esa trayectoria de mejoramiento en convivencia escolar. Y lo que encontramos efectivamente fue en los dos establecimientos una valoración y reconocimiento de una trayectoria. No tenemos ahora el tiempo para poder contarles de qué manera fue esa trayectoria, tenía mucho que ver con elementos claves que mostramos acá en esta diapo y que guardan relación con un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque profundo en la manera en que pensamos la convivencia escolar y la manera en la que trabajamos. Entonces, si lo miramos como en sentido reloj, obviamente acá la literatura en Chile es muy fuerte en eso, el rol del liderazgo muy importante. Un liderazgo no solamente como bueno, responsable, distribuido, sino también comprometido con el cambio de enfoque. Cuando el liderazgo está comprometido con ese cambio, entonces se producen muchas, como le llamamos, ciclos viciosos, ¿no? Perdón, ciclos virtuosos. Ciclos virtuosos como, por ejemplo,
un equipo de convivencia escolar que ha tenido también trayectorias en formarse en convivencia escolar, que se han aumentado las horas, que tienen mejores condiciones laborales, pero que también han ido trabajando, han ido como progresando en un trabajo que resulta ser hoy más cercano y más articulado con quienes, con los otros profesionales, asistentes de la educación que son no docentes, pero también con los profesores de aula. Y eso nos lleva a un tema que para nosotros es central en las conversaciones que hemos tenido con Ministerio de Educación y que tiene que ver con el cambio de enfoque requiere necesariamente repensarse la responsabilidad de los profesores de jefe y de los profesores de aula en cambiar esta idea de que yo no me hago cargo de eso, para eso está el encargado de convivencia escolar, ¿no? Porque cuando tenemos eso como supuesto, entonces eso imposibilita un montón de acciones, por ejemplo, para poder trabajar modelo escuela total, que hemos ido también generando evidencias para eso. Entonces acá lo que encontramos es una corresponsabilidad del profesor jefe. Ahí hay un estudiante que lo dice de manera muy clara. Él se había cambiado, relata 8 veces de colegio, y llega a este establecimiento y él en sus propias palabras lo narra como una experiencia de mayor empatía, de mayor amor, y que él llegó con una actitud muy negativa, pero cuando se dio cuenta que lo trataban así y que todos entre sí se tratan de manera distinta, entonces se adaptó a esta manera de comportarse y de estar, ¿no? Como de ser en el mundo, a los Heidegger. Y eso tiene también que ver con otro tema importante que también guarda relación con el rol del profesor, que es la aplicación de sanciones. Entonces acá hay un trabajo en relación a la aplicación de sanciones que tiene que ver con hacerlas más contextualizadas, con perspectiva de justicia social. Hablaban algunos en el sentido de que yo no puedo suspender a la estudiante si yo sé que la mamá no está y lo que va a estar está sola en su casa, entonces sí, el otro apoderado me insiste, pero acá hay un sentido de para qué, no es que no haya sanción, sino que la sanción se aplica de manera contextualizada según los casos de estudiantes, según sus condiciones, sus contextos, sus historias, y luego hay un proceso de diálogo con el resto de los apoderados que no está de acuerdo, que por qué no se le aplicó la sanción, porque todos sabemos que la cultura también de las familias muchas veces es pro sanción punitiva excluyente y no a favor de un enfoque preventivo formativo. Y termino con estas dos ideas que son bien claves: un mejoramiento de la infraestructura y del ambiente físico, y los vínculos bidireccionales con el territorio de la comunidad, y eso va de la mano. Acá hay algunas fotografías de los dos establecimientos y como ustedes pueden ver son los dos públicos, municipales aún, y lo que vemos es una intención muy clara a lo largo de una década de mejorar la calidad de la infraestructura, pero también del ambiente físico, baños limpios, baños ordenados, aseados, y también una mejoramiento, o sea, conseguirse recursos para poder techar el patio, ¿no? Con la escuela completa, o sea, sí, ha habido una política, pero acá se han hecho cargo de el tema de la naturaleza, el uso de huertos también. Y en la parte del trabajo bidireccional con la comunidad del territorio, esa posibilidad de trabajar y mejorar la infraestructura, el ambiente, también ha aportado de manera positiva a una mayor adhesión de la comunidad educativa y de la comunidad del territorio. Entonces, pasar de ser un liceo estigmatizado a un liceo en el cual la comunidad se siente más orgullosa. Y eso también permea entonces la posibilidad de concebir un clima escolar de una manera más positiva. Y en palabras de uno de los participantes de la escuela, él lo dice así, ¿no? La idea de que para poder nosotros trabajar este cambio de enfoque, lo que hemos hecho es trabajar de la mano con los profesores de aula. Entonces, no es que ellos sacan al estudiante y nosotros encargados de convivencia nos hacemos cargo, o sea, nosotros nos hacemos cargo, pero solicitamos primero que haya una conversación previa, nos anticipamos incluso, como los conocemos, entonces nos anticipamos a los potenciales problemas y pero eso requiere el trabajo del profesor de aula. Para mostrarles de una manera más clara cómo se ha producido este cambio, dejo ahora con ustedes a María Paz González, quien es la directora, y Mario Díaz, quien es el encargado de convivencia del Liceo Bicentenario Colegio Panquehue, eso está al revés. Adelante. Ellos, mediante un consentimiento informado adicional, han querido mostrar en primeras palabras, en su experiencia. Ellos son el estudio de caso 2, y entonces nos van a contar cómo es que desde la perspectiva de ustedes se ha producido este cambio. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es un privilegio estar acá para contar nuestra experiencia
en base a que somos un liceo urbano con más de 250 estudiantes, a lo mejor no tan alejados de sus realidades, con un índice de vulnerabilidad en más del 96%, como yo creo que la mayoría de los estudiantes de los liceos y de los colegios de la educación pública. Somos de la comuna de Panquehue, que está en la quinta región, y como lo dijo acá nuestra expositora, hemos mejorado a lo largo de estos años, pero ha sido un trabajo bien arduo y que tiene características relevantes. Somos una comunidad que queremos nuestro entorno, queremos a nuestros estudiantes muchísimo. De hecho, en la licenciatura de cuarto medio sus discursos son súper significativos para nosotros porque no hacemos un discurso, hacemos que todos los estudiantes en una jornada con la familia digan lo que tenga que decir, lo que ha ocurrido en todos estos años, no algo específico. Y eso nos brinda también la oportunidad de ir creciendo, de saber cuáles son nuestras debilidades y poder fortalecerlas al año siguiente, y eso es súper importante. No nos negamos a nuestras problemáticas, tenemos problemas como todos, pero tratamos de día a día ir mejorando en cuanto, sobre todo, a la convivencia escolar. Y para ello, el fortalecimiento del equipo de convivencia ha sido muy importante. Un encargado de convivencia escolar con horario completo, una psicóloga con horario completo y una trabajadora social también que está en nuestro equipo nos ha permitido ir fortaleciendo estos lazos con nuestros estudiantes. Y también el conocimiento. Yo llevo 25 años en el liceo, fui profesora de castellano, egresada también de la Católica de Valparaíso, UTP, directora, UTP, profesora, he pasado por todas las áreas del liceo, y eso me permite también conocer a mis estudiantes de muy buena manera. Un punto muy importante, yo creo que como líderes que somos educativos, es que en mi liceo no hay mucha rotación tampoco de docentes. Tratamos que todos se mantengan en el tiempo porque el conocimiento de los alumnos es muy importante. Y ahí también es clave. Tenemos exalumnos también que son profesores ahora en el liceo, conocen el entorno, conocen a los estudiantes también. Tenemos exalumnos en el equipo de convivencia, tenemos mucha cercanía también con las autoridades, con el alcalde, el jefe de DAEM, la jefa de DAEM, y eso permite ir también abriéndonos a oportunidades de, tenemos este problema, ¿cómo nos pueden ayudar? Y aquí el ministerio también es muy importante, ¿ya? Hay varios factores que han influido y de verdad me llena de orgullo que nuestros alumnos digan eso, de que los tratamos con amor, con respeto, porque así es. Tratamos siempre de ponernos en su vereda y tratar de entender por qué está así, por qué está haciendo lo que hizo. Y a partir de eso tomamos soluciones. Como lo dijeron acá, no es que el manual se flexibilice, es que tomamos diferentes medidas, a lo mejor sanciones, pero de diferente manera dependiendo del estudiante. Y eso es muy importante. Mario. Hola, saludarlos a todos. Quiero expresar algo primero. De verdad que nos sentimos muy orgullosos como colegio, porque esto es un bálsamo. Nosotros, y lo conversamos con la directora, siempre creemos que no lo estamos haciendo bien. Si en algún minuto creemos que lo estamos haciendo bien y somos los reyes, algo está pasando. Si alguien en la oficina no llega, un profesor o un alumno no llega a reclamar algo está pasando que nosotros no estamos haciendo bien. Y eso nos hace estar más atentos a muchas cosas. Yo creo que este desarrollo tiene 3 enfoques, que creo que todo, aquí no voy a hablar nada, no voy a descubrir nada que ustedes, yo creo, quienes están inmersos en las escuelas y liceos de nuestro país, no hayan visto. Creo que el foco está en tener un sentido de comunidad. Creo que eso es importantísimo, pero sentido de comunidad real. Hoy lo hemos conversado muchas veces con el equipo directivo y con la directora. Hoy día hay un cuerpo docente nuevo que cuesta mucho que se coloque la camiseta por el establecimiento. Hago mi clase, me voy, listo. Si le gusta bien, si no, no.
vienen con una inyección de pronto de docente universitario, lejano al alumno, y ahí es donde la directora y el equipo de convivencia dice, no, aquí son niños, son alumnos de colegio. Ellos no necesitan solo la información, no necesita que tú le traspases la información, ellos necesitan algo más. Por lo tanto, primero es trabajar en el sentido de pertenencia con la comunidad, en este caso con el liceo. Y cómo lo ha hecho la directora, en este caso que nos conocemos hace mucho tiempo, es el respeto a la trayectoria académica, que alguien lo dijo por acá. Yo sacando cuenta, llevo 15 años en el colegio y ni siquiera me... De hecho, con esto, tío, llevo 15 años acá. El profesor que menos tiempo lleva, 4 años. He pasado por todos los estamentos del colegio. Profesor, inspector general, jefe UTP, encargado del colegio vespertino, 3, 4 años. Después fui encargado del técnico profesional. De ahí necesitaba reconectarme con la educación. Volví a aula, porque el poder ya era. Volví a hacer clases de historia, 3 años. Y en donde me llamó la directora, me dijo, Mario, ¿sabes qué? Te necesito en convivencia de nuevo. Volví a convivencia, con mucho así como, no, pero si yo lo paso bien en la sala, no me saquís de aquí, déjame acá. No, te necesito, y volví a convivencia. Por lo tanto, la mayoría de los profes tienen una trayectoria. No nos quedamos estancados y lo vemos como un desafío. De hecho, ella fue mi profesora de lenguaje, la enseñanza media. Cuando empecé. De eso, claro. Bueno, año 90, no vamos a hablar de... y eso también es algo súper importante porque la directora, y no es porque esté acá y haya sido mi profesora y hoy es mi jefa, es el liderazgo horizontal. Yo sé que me puedo equivocar y los profesores saben que también se pueden equivocar. Y no va a estar una directora gritando, faltando el respeto. Ella me llama la atención cuando me equivoco, porque sí me equivoco y no tengo ningún problema en decir, ¿sabéis que sí? Me equivoqué, no lo hice, no llamé hasta apoderado, me faltó esto por tiempo, etc. Entonces, ese liderazgo horizontal hace que docentes, asistentes, en este caso el encargado de convivencia y el equipo con el que yo cuento, también trabajemos súper tranquilos. Y que en algún minuto cuando la psicóloga o la asistente social o cualquier persona cometa un error, que se pueden cometer errores, súper humanos, le digo, ¿sabéis qué, María Paz? No hicimos esto. Obviamente que la directora a veces se molesta, lo conversamos, después lo analizamos y vamos, porque somos un equipo y somos una comunidad. Entonces, uno trabaja muy tranquilo. Y por último, en cuanto a los profesores, hay un apoyo constante a los docentes. Hay una frase que recién dijeron, uno para enseñar tiene que estar bien, para aprender tiene que estar bien. El profe tiene que estar bien, no, si tiene un problema en la casa, con un hijo, está enfermo o le pasa cualquier cosa de manera privada, obviamente que ese profesor no va a estar bien en el colegio, va a estar más irritable, un niño le va a decir algo, lo puede tomar con un doble sentido, se va a enojar, se va a gritar, lo va a echar para afuera. Entonces, es algo estratégico que yo antes no lo había pensado, pero la directora siempre en las mañanas, cuando llegan los profesores, están tomando desayuno, va y se sienta con ellos a tomar desayuno, con los profes a preguntar cómo están, cómo les va. Uno, no, estoy enfermo, me duele esto, que tengo a mi hija enferma, que tengo... Ahí, bueno, ustedes saben cómo son las salas de profes, ahí uno hace el ariquiri y suelta todo y reclama con todo el mundo. Y ahí uno va... oye, ¿sabéis qué? La profe matemática hoy día no llegó como muy bien porque mañana le toca ir a tribunales por X cosas, hay que tener cuidado. Entonces, en ese sentido también nos preocupamos por los docentes, ¿ya? Y que estemos en consonancia. Y también en este sentido de darle responsabilidad. Aquí yo, claro, soy el encargado de convivencia, pero como decía en una lámina, el 90% de los conflictos hemos visualizado que se originan dentro de la sala de clase, no se originan en los patios ni porque me miro feo.
o porque le llegó un WhatsApp, o porque están viendo redes sociales, o porque es la sala de clase. Y ahí aparece lo importante de la información que me llega a mí como encargado de convivencia para actuar de manera rápida. Si el profesor no hace nada, obviamente que lo más probable es que pase. De hecho, este año un profesor hubo un hecho específico, el profesor no lo informó y ocurrió una pelea afuera del colegio, que nos dio risa porque después el día viernes llegaron las dos personas que pelearon, llegaron abrazados al colegio. Eso, la visión del alumno, porque también es un punto fundamental desde convivencia. Hoy día los chicos tienen un sentido pero gigantesco de la justicia. Para ellos la justicia es algo fundamental. Si hay una norma que ellos la sientan que no es justa porque a él le dio permiso y a mí no, se le va a ir todo al tacho de la basura. Reglas y normas claras para todos, que en todos los consejos de profes se los vuelvo a repetir a todos nuestros docentes. Reglas y normas claras para todos. Si le va a dar permiso a uno, tiene que darle a todos. Si no le va a dar a nadie, bueno, es a nadie. Porque es así, los chiquillos sienten la justicia como de ellos y cuando ven algo que no le hace clic o que sienten que le están tocando, le están pegando un puntapié, van a reaccionar y no reaccionan. Hoy día no reaccionan muy bien. En el liceo hemos tratado de que ellos entiendan el porqué de las normas y las reglas. De hecho, ahora estamos terminando una temporada de talleres en donde yo les explico el manual de convivencia, porque claro, muchas veces me dicen, no, es que la superintendencia tiene que tener todo firmado, pero ¿qué sentido es que tengan todo firmado los apoderados, los alumnos, si no, ni siquiera abren el manual de convivencia? O sea, los niños tienen que entender por qué está esa norma. Y también, de pronto, si ellos ven que una norma no le hace sentido, modifiquémosla, cambiémosla, veamos por otro lado hasta que le haga sentido. Tenemos también nuestra psicóloga que es del equipo de convivencia, trabaja en la mesa de seguridad de la comuna de Panquehue. Tenemos las redes que tenemos en el colegio, son bien amplias. CESFAM, trabajamos con el CESFAM, con la municipalidad de manera muy estrecha. Está la mesa de seguridad en donde llevamos tema a la mesa de seguridad. Sabemos que los días lunes son súper complejos para nosotros. ¿Y por qué? Porque el fin de semana juegan a la pelota los chiquillos. Y Panquehue tiene diferentes clubes, son 6 o 7 clubes que juegan, y se arman peleas en los barrios, y esos conflictos que ocurren en la cancha llegan al liceo. Tenemos una buena red de informantes con el inspector Ronnie que nos avisan, oye, ¿sabéis que aquí en Palomar se agarraron a combo? ¿Quién estaba jugando? Viña Errázuriz con Unión Panquehue. Alumnos, ya, estos son ya. Día lunes, chiquillo, ¿qué pasó? Pero oye, dejemos afuera, este es un colegio, y empezamos a dialogar. Llevamos temas a la mesa de seguridad, temas que nos competen y que también nos afectan. Por ejemplo, cada vez que vamos a la mesa de seguridad hablamos sobre el tema del consumo de alcohol en las canchas de fútbol. Es que algo cultural, es que los clubes deportivos viven de la venta de la cerveza. Sí, pero primero es ilegal y segundo, hay cabros, hay chiquillos de 15, 16 años y ven a sus papás curados. ¿Quién le coloca el cascabel al gato? Siempre lo decimos, en cada mesa de seguridad, cuando va a La Paz, que es la psicóloga, acuérdate de volver a nombrar el tema de la cerveza en la cancha. El trato, y esto es súper importante, el trato digno y respetuoso hacia los alumnos. Y en este trato digno y respetuoso tener también súper claro que tenemos que sacarnos este adultocentrismo que muchas veces tenemos contra los chiquillos. Sobre todo con invalidar, alguien creo que lo dijo, invalidar la rabia y invalidar el enojo. Yo le digo, tenéis toda
la voluntad y estás en todo lo correcto de enojarte, porque es una sensación que tú tienes. Le digo a los chiquillos cuando están en cólera. Y eso es válido, tú no la podéis controlar. Lo que tenemos que trabajar es cómo vamos a empezar a gestionar esa rabia. ¿Cómo la gestionamos? No, pero es que con garabato, ya te dejo, descárgate, ya, ¿estáis bien? Baja y conversemos. Lo mismo cuando ocurre esto que hay alumnos que se enojan porque le quitan el teléfono y sale de la sala, no quiero ir, y se ponen choro a veces. Y me llama la profesora, yo también llego y él también es súper agresivo conmigo, pero yo siempre lo trato con amabilidad y con cariño. Mira cómo te estoy hablando, yo no te estoy gritando, siempre te he tratado con respeto, ¿tú por qué me tratas así? Y ahí hace un clic el niño, y baja. Sí. Y por último, en un punto importante, el apoderado. Somos extremadamente transparentes y honestos con el apoderado. No ocultamos absolutamente nada. Cuando nos equivocamos, le decimos que nos equivocamos y le pedimos las disculpas correspondientes y vamos a tratar de mejorar. No hacemos defensas corporativas cuando un docente comete un error. No ocultamos absolutamente nada. Súper transparente. Y eso nos ha ayudado a que la comunidad empiece a confiar poco a poco en nosotros. Así que, bueno, hasta ahí. Un aplauso. Como conclusión y de cara a las recomendaciones para políticas públicas, me voy a tomar 2 minutos nomás para poder mostrarles la integración de resultados que hicimos. O sea, finalmente podemos concluir algunas cosas importantes a nivel país y para el país respecto de si la convivencia escolar efectivamente ha mejorado o no ha mejorado, ha empeorado o no ha empeorado. No podemos explicarlo todo por el carácter del diseño que tuvimos, porque al final buscamos comprender en aquellas trayectorias de mejoramiento escolar en el 3% de los establecimientos de media que sí habían mejorado y no en el 97% que no había mejorado. Y encontramos que sí habían algunos elementos de contexto, tanto a nivel de aula como de colegio y del territorio, que se conjugan con algunas características individuales de los estudiantes y que eso nos permite entonces concluir en relación a las tendencias en el tiempo, que sí observamos tendencia opuesta entre los niveles de enseñanza básica y de media, mientras los primeros muestran tendencias claras a la mejora, los segundos tendencias claras a la empeora, por decirlo así. Que esas tendencias llaman la atención lo estables que son para la gran mayoría de los establecimientos, lo mayoritaria que son para la gran mayoría de los establecimientos del país, observándose muy poca variabilidad entre ellas. Y lo que sí podemos observar que respecto de los contextos en la media, tiene que ver con el hecho de que los particular subvencionados, particular pagados y aquellos que tenían científico humanista, que muchas veces son los particular subvencionados, ¿cierto? Y los particular pagados, en realidad lo que observamos es que antes había más brechas. Si miramos la convivencia y la violencia como resultado, había más brechas y ahora esas brechas se han disminuido, pero no a favor de una mejor convivencia o una disminución de violencia, sino por el contrario, y que eso también es compatible con el posible efecto de la pandemia y del estallido social. Si observan algunos de los gráficos después del 2018, hay una tendencia al pic y eso también muestra los resultados de la superintendencia en las denuncias. Agradecemos mucho el trabajo con la Agencia Calidad, con Carlos Soto también de la superintendencia, quienes nos apoyaron en múltiples reuniones también para poder entender bien la calidad y la información de los datos que estábamos analizando. Y por lo tanto concluimos que si hablamos de contextos, pareciera que en Chile tenemos que pensarnos la enseñanza media como un contexto. Y aquí nuestros moderadores que vienen a continuación también seguramente nos hablarán de eso, cómo es que en realidad el contexto de enseñanza media se observan también diferencias en los propios resultados CIMSE entre básica y media, se observan diferencias también en diálogo con otros resultados, que lo tengo dos diapos después, en la calidad de las prácticas de disciplina punitiva como la aplicación de las sanciones, las medidas disciplinarias, y pareciera que los resultados en diálogo, lo cuántico, lo cual nos muestran la necesidad de un cambio de enfoque. Y así lo decía también Joaquín Walker, ¿cierto? Como en representación del Ministerio de Educación, necesitamos un cambio de enfoque. Y pareciera entonces que ese cambio de enfoque tiene que poner foco
de manera muy importante en la enseñanza media, que quizás, ojo que este no fue un estudio de evaluación de las políticas de convivencia escolar, no era eso su propósito, no su objetivo, pero sí pensamos que podemos concluir que quizás las distintas configuraciones de las políticas de convivencia y de violencia en Chile ha dado resultados en la enseñanza básica, más no en la media, y que entonces que necesitamos unas políticas distintas para abordar lo que nos está pasando en la enseñanza media. También podemos concluir de manera clara que si hay una relación entre convivencia, violencia y salud mental, y que el clima escolar, y más allá de eso, en general, la configuración de un espacio convivencial, que es también un espacio pedagógico, como lo demuestra el colegio, es un factor protector de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, y que además mitiga el efecto de la violencia escolar sobre la salud mental, sobre el bienestar de los estudiantes. Cabe luego preguntarse sobre el rendimiento y el resto de los indicadores de trayectoria como deserción. Algunas recomendaciones entonces es, en primer lugar, poner foco en la enseñanza media como contexto educativo, es decir, por una parte, aprender de la experiencia de establecimientos que sí han logrado mejorar, como el que nos mostramos ahora, pero también focalizar recursos, apoyos y cabezas para pensarnos qué está pasando en la enseñanza media, donde también hay indicadores de las pruebas internacionales que nos muestran también problemas de salud mental de manera mayor, incluso en algunos casos que el resto de los países, en Chile, en la enseñanza media. Aprender de la experiencia de establecimientos que han logrado trayectorias de mejoramiento. Sabemos por la trayectoria del Centro de Inclusiva, del CIAE y de otros centros, que las escuelas cuando más aprenden es cuando aprenden desde ellas mismas y entre ellas, ¿no? Entonces las redes de aprendizaje de la convivencia, como por ejemplo lo que ocurre en las redes territoriales de la Convivir se Aprende, son súper importantes y son altamente valoradas porque son experiencias de aprendizaje profundo en un cambio de enfoque para gestionar de otra manera la convivencia escolar. Resultados parecidos hemos ido encontrando y que pensamos que dialogan con los resultados de este estudio FONIDE en la investigación Fondes Irregular que yo dirijo, donde a partir de preguntas que han sido incorporadas también a los cuestionarios CIMSE, que son aquellas que preguntan si este año o este mes cuántas anotaciones negativas, cuántas envíos a inspectoría, cuántas veces si te han puesto no condicionalidad matrícula. Esas preguntas configuran lo que llamamos prácticas de disciplina punitiva y lo que en jerga chilena son las medidas disciplinarias, que son muchas veces unas medidas de castigo y no son formativas. Esas también han ido disminuyendo entre el 2018 y el 2023, pero solo en la enseñanza básica y no en la enseñanza media. De alguna manera conjugan estos resultados para dar cuenta de que quizás sí efectivamente se está configurando un escenario en el cual han habido mejoras importantes en la enseñanza básica, pero no ha habido mejoras en la enseñanza media, o incluso en el caso de los resultados FONIDE han habido una tendencia al empeoramiento. En relación a la necesidad de mantener y mejorar los sistemas de monitoreo, estamos de acuerdo, y para eso recomendamos específicamente mantener los ítems, algunas al menos preguntas estandarizadas en el sentido de que no se cambien de año a año, porque llegó el siguiente experto y sugirió cambiarla, sino que se mantengan en el tiempo, porque de lo contrario dificulta mucho la posibilidad de realizar estudios longitudinales, que son los que necesitamos. Y también mejorar la incorporación de los contextos educativos. En este estudio nos damos cuenta, por ejemplo, que la cantidad de estudiantes, la matrícula, parece que es un factor importante que es necesario también de considerar. Apoyar la toma de decisiones basada en evidencia, entonces, sobre convivencia y violencia, que pueda ser utilizada también por los establecimientos escolares, y esto es parte del proyecto de ley que también se está discutiendo. Para ello, nuestra recomendación es desagregar o continuar la desagregación del indicador de clima de convivencia escolar por actor educativo, porque ya sabemos que muchas veces lo que los padres dentro de un mismo establecimiento pueden opinar difiere, es opuesto a lo que los estudiantes señalan, y eso es necesario considerar, que en este estudio consideramos la voz de los estudiantes desde los reportes de estudiantes. Muchísimas gracias. Yo misma ahora tengo que dar paso a la presentación de Juan Pablo Valenzuela, de Sebastián Izquierdo y de Paula Escora.
Les pido que se puedan subir sentarse en esta otra silla. Juan Pablo Valenzuela es director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Sebastián Izquierdo es presidente de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y es el coordinador académico e investigador del Centro de Estudios Públicos. Y Paula Ascorra es investigadora principal de la línea Convivencia Escolar del Centro de Edu Inclusiva y también es profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Paula Ascorra actuará como moderadora de esta última parte, que son los comentarios que nos van a ofrecer Juan Pablo y Sebastián en relación a este estudio. ¿Se escucha ahí? Sí. Muy buenos días a todas y todas. Muy gracias por acompañarnos en la presentación de estos varios proyectos de investigación. Ya partimos con el FONIDE y el FONDESIT que dirige Verónica. Gracias Sebastián, gracias Juan Pablo, la verdad, por estar y comentar esta investigación. Gracias Verónica por hacer un esfuerzo. Yo sé lo que ha sido este informe, lo vieron, es re gordo, y el esfuerzo de síntesis. Y acá, porque yo estuve en Pasquehue con ustedes, sé de dónde vienen, el esfuerzo, y qué bonito compartir en directo la experiencia. Así que les agradezco a todos. Y mi tarea es moderar, pero también tengo que controlar los tiempos porque tenemos un break y viene otro estudio, ¿ya? Así que les voy a pedir, partiendo por Sebastián, vamos a darle 10 minutos a cada uno de los comentaristas, porque la verdad lo que más nos interesa es escucharlo también ustedes. Quiero dejar un tiempo para las palabras del público. Yo tengo millones de preguntas, pero voy a tener que guardar en función del respeto a la ciudadanía y la democracia. Así que vamos a ir por eso. Sí les voy a decir que les voy a controlar los tiempos, cosa que podamos respetar esto y podamos dialogar entre todos. Así que cuéntanos cómo viste este informe, Sebastián, ¿qué te pareció? Súper. Ya, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Me hago cargo de los vocativos y muchas gracias, Verónica, por esta oportunidad. Bueno, yo estos 10 minutos los voy a tratar de dividir en tres aspectos. El primero es compartir la relevancia del tema que estamos conversando. Luego algunos comentarios de carácter más bien metodológico en pos de ser un aporte constructivo. Y por último, algunos hallazgos, no solamente productos de esta interesante investigación, sino que también productos de otras investigaciones, cosa de ir como complementando una mirada más allá de este propio estudio también. Entonces, primero, esto es un tema sumamente relevante, no solamente poniéndolo en el foco en los estudiantes, que sabemos, según datos de la UNESCO, que 30% de ellos sufren de este tema, o según los datos propios del CIMSE, según nuestras investigaciones, el 44% de los estudiantes ha sufrido alguna vez victimización frecuente a lo largo de su trayectoria escolar. O sea, estamos hablando casi de la mitad de los estudiantes. Este tema es central. Y es central no solamente porque esto afecta físicamente, psicológicamente, académicamente, socialmente, sino que afecta también, tiene efectos de mediano y largo plazo también. Entonces creo que la relevancia país es sumamente importante, y la ciudadanía, en la última encuesta, en la penúltima encuesta CEP, levanta este tema, dice, bueno, ¿cuál es el principal problema de educación? Sale justamente el tema de convivencia. Eso no lo teníamos antes, y creo que eso es sumamente relevante. O sea, esto está permeando a la ciudadanía. Puede ser el efecto mediático, o puede ser justamente este 44% que yo les comentaba. Yo voy a valorar profundamente el enfoque con que se trata de hacer un esfuerzo, y por eso el informe es gordo, en resumen, porque trata de mirar esto más allá de una simple regresión, simplemente como utilizando los datos del estudiante, sino que empieza a ser un modelo más bien ecológico, y eso permite tener una mirada mucho más integral, porque claramente esto es un problema súper complejo, que interactúan muchos niveles, muchas interacciones simultáneas específicas, y por lo tanto poder explicarlo con una sola regresión, con una sola variable, creo que quedamos cortos, y yo valoro justamente ese esfuerzo. Y también utilizar el tiempo, o sea, estar conscientes que tuvimos una pandemia, entonces por lo tanto mirar esto a lo largo del tiempo me parece sumamente relevante. Una crítica no a este texto, sino que más bien a la evidencia. Siempre hablamos mucho como a nivel de estudiantes, a nivel de escuela, y hablamos como a nivel de contexto, pero siempre como mucho más como alejado, y hay mucha menos evidencia respecto a esto. Y justamente cuando hablamos de esta mesa de seguridad, un dato que a mí me sorprendió mucho, que acabamos de estudiar, es que cuando hay, y también yo creo que explica el tema también de mediático, cuando hay problemas de seguridad importantes en las comunas, cuando estamos hablando de homicidio,
eso sí repercute en la escuela. Y repercute, según unos análisis, entre un 7 y un 10% de la desviación estándar del CIMSE. Y por lo tanto, quizás factores como el clima escolar, la verdad es que no están mitigando justamente estos efectos que estamos viendo muy fuertemente en la población. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de esta mirada a nivel de establecimiento, lo que está pasando en el entorno hoy en Chile podría ser una explicación por qué tenemos estos niveles y también esta preocupación ciudadana. Esto de haber mezclado lo cuantitativo y también lo cualitativo a mí me parece un aporte fundamental. Muchas veces, al menos yo tiendo a pecar de quedarme más bien en lo más cuantitativo y no tener estas experiencias más cualitativas, ir a estudios de caso, compartir acá un ejemplo de éxito. Me parece sumamente relevante porque ilumina la política pública más allá de la evidencia. Algunos comentarios, segunda parte, algunos comentarios desde el punto de vista más metodológico. Lo primero que llama la atención, ¿cierto? A todos yo creo, es bueno, esta diferencia entre básica y media. Entonces, oye, en media estamos súper mal, en básica vamos mejorando. Y mi sugerencia, creo que esto sería más enriquecedor para la política pública, tratar de comprender el fenómeno al interior de estos indicadores. Estoy hablando de los indicadores de la Agencia de Calidad de la Educación. Esto de promediar las alternativas en un valor, creo que nos entrega información valiosa, sí, pero no suficiente. O sea, a mí me gustaría personalmente poder entender si es que estas mejoras están más bien en aquellas preguntas de los otros indicadores de calidad que tienen alternativas. Algunas, por ejemplo, dicen, no, yo sufrí esto a 4 veces, o esto 2 veces, o hasta 3 veces. Entonces, más que promediar las alternativas, a mí me parece útil ir viendo como cada una de las categorías. Porque puede ser que los promedios esconden realidad y puede ser entonces que estemos teniendo un aumento muy importante o una disminución muy importante de las categorías como más extremas. Entonces creo que esa información es relevante. Lo segundo, y creo que el estudio lo recoge bien, pero a mí personalmente los datos de la superintendencia, yo trabajé en ella, soy más reacio a utilizarlos para el tema académico, porque en realidad lo que está demostrando las denuncias de la superintendencia, más allá de que si hay más problemas de convivencia o violencia, lo que está demostrando es que los colegios no están gestionando bien el debido proceso de su reglamento interno y que los apoderados al final de cuentas tienen que venir a reclamar a la superintendencia. Entonces, más bien creo que el instrumento de los estudiantes de la Agencia de Calidad de la Educación es más rica en ese sentido. Otro dato que puede ser un poco técnico, pero en la regresión, cuando se utiliza la regresión, se toma el año como continuo, en realidad. Pero sabemos que en Chile, producto de la suspensión de clase, hubieron 2 o 3 años que no tuvimos medición, y por lo tanto el efecto marginal es diferente porque son diferentes periodos. Uno hay 12 meses entre cada uno y en el otro hay 36, por así decirlo. Y lo segundo es que creo que es mucho más interesante hacerlo con dummy y de eso uno así permite ir viendo el efecto escalonado en cada uno de los años. Algo técnico, pero yo creo que puede ayudar también en... Y ahora voy a mi tercera parte. Tiendo a apurarme. Ya. Voy a hablar de básica y voy a hablar de media. Ya. Yo comparto los resultados de básica, con propios estudios tengo las mismas conclusiones, y eso al final de cuentas es un agrado, porque uno como que lo aborda de diferentes perspectivas y por lo tanto cuando llegamos al mismo camino a mí me parece sumamente relevante. Ahora, par de cosas como para agregar a la discusión. Nosotros cuando hacemos un estudio en el año 2023 de este tema, nos enfocamos en el clima escolar, ¿okay? En la convivencia. Y ahí nosotros lo hicimos de otra manera, hicimos ciertos dominios, el dominio por ejemplo de la seguridad, y ahí nosotros observamos justamente que las brechas disminuían en los colegios que tenían más recursos, con respecto a los que tenían menos, por lo tanto una buena noticia. También veíamos los que tenían menos rendimiento, ¿okay? O sea, los colegios que le iba peor, según las categorías de la agencia, mostraban mejoras. Después, otro dominio que nosotros vimos más comunitario, y ahí también vimos el problema que es como una mala noticia, dentro de este mar de buenas noticias que uno podría hacer en básica, es que estamos aumentando la discriminación, y una discriminación por personalidad.
y esto es mucho más fuerte en las mujeres y sobre todo las mujeres en zonas urbanas. Yo creo que ahí hay un llamado de atención a la gente que se dedica a las políticas públicas a poner atención. Y por último, claramente acá el clima escolar es como la variable, a mi juicio, para poder mejorar la victimización como se llama, en los establecimientos y el sentido de pertenencia que muy bien hablaban, al menos la evidencia que uno recoge, la respalda, y también el apoyo de los adultos, el apoyo de los profesores, de los adultos encargados de convivencia, es decir, ese como trabajo en equipo, también justamente muestra que ayuda mucho. Ahora vámonos a media, donde sabemos que hay más malas noticias. Un dato, nosotros construimos una agregación, por ejemplo, de los problemas de violencia, pero sumamos todo, violencia, ¿cómo se llama?, verbal, social, física, y nos dio un aumento de un 11 al 19%. O sea, 1 cada 5 estudiantes en media está teniendo este problema, lo que va muy en línea con lo que nos presentaba Verónica. ¿Cuáles de esas son las que más han subido más fuertes? Son las agresiones verbales y sociales. Incluso las mujeres se multiplicaron por 2. Nuevamente estamos teniendo acá un tema mucho más fuerte en la mujer, o sea, este aumento de la violencia está siendo mucho más fuerte en un género y no en el otro. Y también concordamos con respecto a los niveles socioeconómicos y los particulares pagados. Y ahí yo creo que la pregunta como más de fondo que uno al menos yo me hago, y me imagino que muchos de ustedes también, es ¿qué está pasando en el sistema escolar? Que en básica tenemos buenos resultados y uno esperaría, bueno, si total esos estudiantes como que van a ir subiendo, van a ser esos mismos estudiantes los que están en media, y eso no está ocurriendo. Entonces, ¿qué está pasando en el sistema? Yo creo que esa es como la pregunta que a mí me hace reflexionar este estudio en particular. Luego, ¿cuáles son como factores como asociados que uno podría como para iluminar más la política pública, para tratar de ir buscando cuáles son los efectos? Bueno, los hombres sufren mayor victimización, incluso controlando por clima. Y un dato que a mí me parece que justamente explica esta pregunta como más de fondo, y donde yo no tengo respuesta, la verdad, es que la probabilidad de ser víctima es mucho más alta si es que tú fuiste víctima antes. ¿Okay? O sea, entonces, por lo tanto, si yo no tuve una probabilidad baja de ser víctima en básica, uno esperaría que eso chorreara para media. Al menos eso es lo que nos dice la evidencia, pero al final de cuentas uno de los datos que está viendo hoy no está sucediendo. Y dos cosas como para finalizar como ya de política pública, de estos hallazgos que a mí me parecieron sumamente importantes y siento que fueron refrendados acá con este establecimiento de Panquehue. El liderazgo directivo, la importancia de eso, y a mí me hizo mucho sentido cuando leí la aplicación del reglamento, o sea, porque muchas veces uno dice, el reglamento de convivencia, etcétera, es algo burocrático, etcétera, pero acá nos dicen, ojo, sí, cuando es burocrático, cuando es llegar y firmar, no sirve para nada, pero cuando le da el sentido de justicia a los estudiantes, pasa a ser una herramienta súper útil. Entonces creo que ahí hay una luz de política pública importante. Y lo segundo, y lo dejo más como pregunta, bueno, este tema como enfoque punitivo, etcétera, y esto como mejoras y empeoramiento en media, bueno, ¿qué ha pasado? Uno ve que hay muchos estudiantes, ha aumentado muy fuertemente los estudiantes que son expulsados o cancelación de matrícula. Estamos hablando en el año 2016, estamos hablando de 700, 2024 entiendo que la última cifra es 2500. Entonces, hay algo ahí que nos podría estar explicando aquello, y esto no estoy seguro, pero creo, porque uno ve ciertas mejoras en ciertos sectores, colegios particulares pagados, nivel socioeconómico. Yo creo que justamente el rol de la agencia, que focaliza sus esfuerzos ahí, podría ser una de las explicaciones, y por lo tanto Chile, como es capaz de medir esto, también de gestionarlo con una nueva institucionalidad, podría dar respuesta a ello, pero no tengo el dato para inferir esa causalidad. Dos elementos bien relevantes, creo que los resultados en términos de clima educativo, el tema de violencia para la salud mental, para las prácticas de convivencia, para la resolución de conflictos,
son resultados en sí mismos. O sea, Verónica lo mencionaba, la evidencia son otros resultados tan relevantes o más relevantes que el CIMSE. Es decir, esos son los mecanismos con los cuales vamos a salir a vivir en sociedad, a convivir en un mundo globalizado, con muchas más tensiones que las que tenemos de por medio, y relevarlos es muy sustantivo porque muchas veces el estudio se hace, bueno, si esto sube o no el CIMSE. Y segundo, esta conclusión de que no solamente son constructos distintos, sino que también la evidencia para básica y media dice que van en sentidos distintos, no son una correlación de uno, aunque se articulan, ¿verdad? Tuvimos el tema de ese análisis de ecuaciones estructurales de por medio. Y segundo, otro elemento relevante, la voz de los estudiantes. Aquí en este estudio, los estudiantes son protagonistas. ¿Por qué? Porque los instrumentos de la Agencia de la Calidad, tal como existe un tema de esa crítica de juntarlo y darle unos ponderadores, es una muy mala idea. En cambio, la vida cotidiana es como la experimenta el estudiante. Por lo tanto, esa voz es mucho más valiosa y me parece no solamente un tema metodológico, sino que uno está buscando, lo que decía, ¿verdad?, nuestro director de convivencia, es darle la voz a los estudiantes, escucharlos, porque eso es lo que requerimos además, no solamente los que están gestionando la mejora, sino también los investigadores y los que queremos colaborar en ese esfuerzo de trayectorias de mejoramiento educativo. Sobre algunos de los elementos que había de por medio, yo diría que no coincido del todo con la gran conclusión, de que uno dice, mira, tenemos una trayectoria sistemática e integral de básica y un deterioro en el tema de media. Yo diría que lo que nos entregan los resultados que efectivamente en convivencia es transversal, es decir, todos los atributos, y aquí Verónica nos contó algunos elementos adicionales que uno dice, mira, en esto es más rápido, en esto un tema de una magnitud mayor, los públicos, por ejemplo, los más pequeños, etcétera. Pero sin embargo, en uno de los atributos utilizados en el marco de violencia, que tiene que ver con el tema de discriminación, esta se incrementa. Por lo tanto, desde el punto de vista de política pública, no es solo media, sino que, oye, aquí la discriminación es algo que está dañando, sistemáticamente carcomiendo la convivencia, y como decía uno de los encargados, ¿verdad? Aquí debe ser quizás lo que está aquí con el profesor, hay que tratarlo de inmediato, ¿verdad? Tempranamente, porque si no se vuelve como una cierta práctica. Y lo que identificamos en las trayectorias de mejoramiento escolar es que lo clave es cómo esas prácticas se transforman en cultura. Entonces, cuando los estudiantes dicen, yo me siento muy honrado de estar en este lugar, cuando yo entro era distinto de la escuela que venía, no es que es una golondrina haciendo verano, sino que es una práctica regular que nos demoramos bastante tiempo, pero nunca tanto, porque recuerden, estos estudios son 2014-2022, es decir, esto ha sucedido en lo que puede durar la trayectoria de una directora, que sé yo, aquí ya tenemos hasta el futuro director en unos años más, porque el único cargo que le faltaba al encargado de convivencia. Bueno, ese elemento es muy potente, y lo que nos da cuenta es que, ojo, pareciera ser que los medios de comunicación estigmatizan a las escuelas. Pareciera ser que los medios de comunicación nos cuentan que las escuelas públicas, las escuelas pobres, de verdad tienen una situación dramática. Es verdad que el tema de violencia, el tema de un maltrato gravísimo, el tema de un arma, una golpiza, es una situación extrema. Y hoy día pareciera ser que tenemos un tema comunicacionalmente que nos enteramos de inmediato. Sin embargo, los datos que nos están contando esto es una historia distinta, y una historia que tiene muchos más claroscuros y varios claros. Por lo tanto, deberíamos entregar esa evidencia por medio. ¿Qué es lo que tenemos desde el punto de vista de media? En media, de verdad, hay un deterioro en el tema del clima, con algunos atributos que vimos acá de por medio. Interesante, menos deterioro en los liceos TP que en los científicos humanistas, menos deterioro en los que son más pequeños que en los grandes. Es decir, son contraintuitivos de lo que podríamos encontrar, y obviamente podemos encontrar expuestos en las causas de eso, que sé yo, que no vamos a profundizar en ello. Pero sin embargo, en violencia, de nuevo, el tema de la discriminación se ha reducido en la trayectoria de la información del 2014 al 2022, que es la información global que tiene de por medio. Entonces, lo que quiero comentar es que hay un tema de diferenciación. Sin embargo, los investigadores nos cuentan, mira, ¿sabes qué? Justo cambió el tema de las preguntas. Por lo tanto, política pública con Verónica.
no cambiar regularmente el tema de las preguntas porque impide entonces la comparación y entonces lo que hay para ese análisis, porque justamente el tema de que nos muestran a los evaluadores, el tema de los 3 indicadores, son el tema de clima escolar, que no tiene, en términos de la trayectoria, un cambio. No encontramos un tema que hay un porcentaje de que está lo que veíamos el tema del promedio en esta parte de acá. Después, en cambio, en la discriminación, el resultado que nos entregan es que hay una reducción generalizada. Sin embargo, cuando tomamos solo 3 años, hay un incremento. Entonces depende del gusto del investigador, es que es lo que va a mostrar lo que quisiéramos que, bueno, cuál es la evidencia real que hay de por medio. Y después el tema de victimización entre pares, que era un tema que, bueno, también cuando hacemos la trayectoria no hay cambios. Entonces, se fijan, el tema de media, que teníamos esa conclusión, bueno, el tema de la trayectoria no existe esa evidencia tan rotunda como teníamos de por medio. Sin embargo, les cuento, hay un tema, cuando uno utiliza el tema de crecimiento latente, que tiene que ver con la cantidad de años que yo utilizo, ¿verdad? Cuando vemos un gráfico que uno dice, mira, yo tengo varios años que viene reduciéndose y tengo un año que salta, bueno, lo que hace el tema es que mira la trayectoria, y la trayectoria ha sido más bien de reducción o de compensación, a pesar que justo post pandemia se incrementa. Entonces, sugerencia de urgencia para el tema de la política pública, no solo para los investigadores, es que requerimos incluir los datos del 23 y el 24 para saber si de verdad la trayectoria post pandemia es una situación distinta, crítica, o de verdad fue un salto negativo y se ha contenido después. Bueno, eso lo requerimos con urgencia porque tendríamos los datos, ahí la agencia se nos puede pasar más rápido que al resto de los investigadores en el 2024 que tenemos de por medio. Sobre estos elementos, como decía, de algunos elementos que habría que también en términos como metodológicos, hay una situación rara con los datos del punto de vista de Junaep, con el último dato justo tiene 22, 23, pero en el 23 hay un salto en la desviación estándar gigantesco, salta alrededor de 20 veces. Entonces, probablemente ese año haya que revisarlo, tenemos 2 minutos en esta parte de por medio, y algunas pistas de hallazgo y sugerencias. Bueno, este buen clima escolar en sí mismo, que es una meta, una condición, es un resultado a buscar, pero que para el tema de los resultados globales de bienestar, de salud mental, inclusive de aprendizaje, tenemos que actuar en las 2 vías. Es decir, no es solo el tema del clima como moderador, sino el tema también de victimización. Y ambos tienen efectos directos más poderosos, como ven ustedes, las magnitudes de los coeficientes. Por lo tanto, es bien relevante. Discriminación pareciera ser que es un elemento muy importante desde el punto de vista de los proyectos que tenemos, independiente, como ven ustedes, del tema de básica. Es decir, yo no me centraría solo en el tema del caso de media. Entonces, lo que hay desde el punto de vista que algunos elementos, y mantener ese tema de los indicadores, como decía, ¿qué sucede en octavo básico? Los investigadores nos muestran y dicen, mira, ¿sabes qué? De verdad teníamos menos medidas, pero tenemos varias. Octavo básico se parece más a media, se parece más a primer ciclo básico. Y es un elemento muy relevante porque dice, mira, de verdad los ciclos son muy importantes, son distintos. Ustedes saben que los colegios que mejoran en primer ciclo básico en lectura, matemática, no lo hacen en el segundo ciclo. El tema de tener una profesora especialista, qué sé yo, a la generalista, este vínculo personal que hay de por medio puede generar toda la distorsión del punto de vista que estamos mejorando, pero solo llegamos hasta cuarto básico. Bueno, aquí podría ser lo mismo, requerimos aprender contra el tiempo en ello, y también el tema de los estudios de caso. Quiero felicitar el tema de incluir sistemáticamente el tema de estudios de caso, la voz de los actores, no solamente para que sepamos o abramos la caja negra, es al revés. El tema de la investigación y el cambio de lo que andamos buscando es no solamente publicar papers, sino incidir, movilizar el conocimiento, tiene 2 vías principales. Una es política pública, los proyectos de ley, aquí nos acaba de contar, todo el tiempo cumplido, pero también el tema de las prácticas al interior de los establecimientos. De verdad, cada niño, niña, joven va solo a ese liceo, a esa escuela. Unos van a 8, ¿verdad? Que si por medio puede tener varias oportunidades, pero lo que nos interesa es lo que le pasa a ese estudiante con nombre y apellido, ponerle rostro en los números, y lo que requerimos entonces es aprender contra el tiempo para desarrollar esas capacidades. Y ahí estamos más lentos y deberíamos desarrollar, Verónica nos planteó que va a ser a continuación en la tarde ese taller,
cómo transferimos con mayor rapidez y aprendemos todos a hacerlo para que sucedan estas buenas cosas en más liceos y escuelas del país. Muchísimas gracias. Ay, se escucha así. Muchas gracias, Juan Pablo, por los comentarios, porque los dos aquí comentaristas nos dieron el próximo FONIDE, pues ya lo tenemos, así que vamos a agregar los datos 23, 24, vamos a ver los ciclos, estamos listos, estamos contentos. Antes de darle la palabra a ustedes, creo que Verónica se merece un tiempo, si es que quiere, ¿cierto?, de comentar algo de los comentaristas como directora del proyecto. ¿Hay alguna consulta metodológica, ¿cierto? No sé si quieres comentar alguna, como para que también tú tengas un tiempo de justificar qué ves, qué mejorarías. Y también hay otras que son interesantes, que es bien interesante lo que dice Juan Pablo, de no ser tan dura con los datos, en el sentido que en básica también vemos un deterioro de la discriminación, pero en media una mejora. Entonces no es que sea tan así, sino que es más híbrido. Entonces te quiero dar un espacio también porque creo que te lo mereces ahí, que te gustaría comentar, y después le damos la palabra al público. Mira, ahí hay un micrófono. Gracias, Paula. Lo primero es agradecer los comentarios de Sebastián, de Juan Pablo. Quizá el primer punto, la ciencia es pública. Entonces, que no era un estudio de evaluación de la política de convivencia escolar, pero igual, finalmente conversa con ella. Y lo conversábamos ahora, en realidad convivencia escolar ha sido una política de Estado. Tenemos una política nacional del año 2002 y ahora en la última actualización de 2024. Entonces han pasado varios gobiernos y pasarán otros varios gobiernos, y a mí me alegra que empecemos a pensar la convivencia escolar también como un resultado, por lo mismo que señaló aquí Juan Pablo. Entonces, y eso requiere que la ciencia sea revisada y súper revisada. O sea, para uno poder decir algo realmente tiene que estar los datos correctos, ¿no? El análisis bien hecho. Entonces nos hemos pasado meses y ahora tocamos justamente esta parte. Bueno, compartamos en un espacio también que es público, pero semipúblico, porque estos resultados van a salir a la luz. Entonces eso es súper importante, como de cara de acá, desde este lado de la mesa, de que la ciencia es pública, para ser pública tiene que ser buena, ¿sí? Entonces eso es súper importante, y porque además son políticas de Estado. Entonces yo me alegro de esta idea de que tanto con datos de análisis Fondesit y otros nuestros, pero también con análisis propios del CEP, los resultados también del CIAE, vamos generando una idea en común. Yo creo que eso es súper importante. Y respecto de las ideas que nos dan, les agradezco, porque en realidad estábamos con Luis, que además de maestro de ceremonia es parte de analista de los datos, como escuchando, porque ahora entendí lo que nos dice Juan Pablo respecto de que efectivamente, y quizás con esto lo veníamos conversando, Paula, el tema de discriminación es todo un tema a tratar, porque Mario, como encargado de convivencia, profe de historia, nos dice, bueno, pero acá hay un sentido distinto de justicia. Los estudiantes ya no están tolerando cosas que nosotros cuando fuimos estudiantes sí tolerábamos. Y eso parece que le ocurre además más a mujeres en zonas urbanas, por lo que nos está señalando. Entonces, para mí tiene mucho más que ver con un cambio de verdad de enfoque convivencial y pedagógico en una otra posición curricular respecto de cómo estamos tratando los estudiantes y qué espacios de aprender y de enseñar estamos ofreciéndole a nuestros estudiantes, tanto en la básica como en la media. Entonces ahí es real que uno como investigador al final selecciona, bueno, ¿qué te parece a ti, a nosotros, qué es más importante señalar? Y yo sí insisto que el tema de la media es importante, pero también reconozco que la discriminación también, y también está ocurriendo en la básica, y así nos lo señalan las múltiples veces que hemos reunido con la superintendencia, es súper clara, cómo han aumentado las denuncias por discriminación, y fundamentalmente por dos tipos, con connotación sexual, y por otra parte por necesidades educativas especiales, asociadas a autismo, por ejemplo. Entonces, aquí, y eso es lo que nos cuentan también en este estudio, en el otro estudio que vamos a ver después del café, que son los temas como sensibles socialmente. Este estudio no permite recoger eso, entonces uno siempre tiene, como desde la investigación, una pata corta, porque no lo puedes explicar todo y tienes que entrar a conversar con la comunidad académica y con la sociedad civil también.